Metropolitan FM presenta De todo un poco. Un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Comienza De todo un poco con la conducción de la periodista Constanza Díaz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo un poco por Radio Metropolitan 88.5 FM para todo el Gran Concepción. Hoy tengo un tremendo invitado que lo perseguí durante un tiempo y después lo volví a perseguir y aceptó la invitación a De todo un poco, José Pedro Aninat. Hola José Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por convidar y por haber insistido tanto. Sí, ¿te acuerdas que hace un tiempo te escribí, después no te escribí más y ahora volvimos con De todo un poco y te quería invitar porque tu historia es muy inspiradora, es una historia que yo quiero que la gente de Concepción la escuche. ¿Tú has estado en Concepción? No, o sea, estuve hace un tiempo atrás porque mi familia Aninat son los franceses que llegaron a Concepción. Ah, Como que mira, mi historia, mi árbol genealógico es de Concepción, ya. eh, pero yo no he ido un par de veces, O pero sea, ¿tú no. tienes parientes en Concepción? No sé si quedan, porque tengo entendido que ya todos estaríamos en Santiago, pero yo creo que algunos debe quedar Ah, por bueno, ese lado con ya, esa estás ciudad. totalmente invitado entonces cuando vengas a Concepción y pasas a la radio, por supuesto. Oye, quiero que la gente que nos está escuchando conozca tu historia porque para mí es muy inspiradora, me siento muy identificada con, con parte de tu vida y quiero que nos cuentes quién fue la Juani en tu vida. Bueno, ahí para llevarlo como yo creo que a grandes rasgos, en base a tu pregunta, mi historia como que es dentro de potente y atractiva para la gente los últimos, diría 12, 10 años, que son desde que conocí a Juanita Lira. Juanita Lira, hoy día que nos mira desde el cielo, Ujú. falleció hace casi 2 años, el 27 de julio del 2024. Que ella principalmente era una persona muy inspiradora, creó la Ruta Saludable, que llegó a tener cerca de 250, 300 mil seguidores, que la verdad es que es una locura. Y, y yo fui su fiel acompañante en todo lo que era su tratamiento de cáncer. Ella le detectaron cáncer de mama. En su minuto fue, según lo que nos mencionaban los doctores, el cáncer de mama más joven detectado en Chile. Era muy pequeña, tenía un nódulo, el típico nódulo que uno no se ¿Qué edad ve. tenía ella cuando la diagnosticaron? Ella tenía, esto fue el 2000, ya tanta data para allá, pero era pequeña, no sé, tenía 22 años. Muy joven, súper Sí, joven. 22, súper joven. Y ¿cómo se llama? Ahí nosotros pololeábamos y ella estaba enfocada en su viaje, que se iba a ir de intercambio, algo que yo le había buscado, porque yo tuve la suerte de vivir 5 años fuera de Chile, en Europa. Y yo le decía, necesito que te vayáis porque en verdad cuando uno está un rato afuera sale de la burbuja donde está metido uno en su círculo y en verdad uno mentalmente crece mucho y bueno, se iba a ir 6 meses. No se pudo ir en esa instancia, tuvo que hacerse radioterapia durante un par de meses y supuestamente el cáncer se había ido, ella logró irse a su viaje. Continuamos nuestra vida normal de pololeo, de ganas por todos lados. Éramos jóvenes en esa instancia, sigo siendo joven, pero en esa instancia era más joven. Sí, eres súper joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo 37 años y bueno, con el paso del tiempo tomamos la decisión, la mejor decisión que he tomado en el último tiempo de casarnos. Eh, y a la vuelta de nuestra luna de miel, nosotros aterrizamos y aterrizamos en una clínica. Ella se sentía más o menos, no me quiso contar allá porque yo soy feliz donde me pongan y viajando soy la persona más feliz del mundo. Yo Y también. ella se estuvo aguantando con esos dolores internos que tenía, no quería contar, pero después, con el paso del tiempo, me dijo que los últimos 3, 5 días ya no quería más. Pero bueno, llegamos y a la vuelta aterrizamos ahí en la clínica. Yo llegué, no sé, de la oficina, dejé el celular tirado, te acompaño en la clínica para que veamos tal cual.
Ujú. Eh, Llegamos, no sé, a las 6, 7 y media, a las 7 de la tarde. Terminamos a las 4 de la mañana ingresando a una pieza y bueno, y ahí comenzó todo lo que conocemos, que fue metástasis, partió en los pulmones, huesos, y de ahí fue harto tiempo, fueron 10 años de lucha constante. Bueno, ahí ya desde la luna de miel fueron 7 años donde la Juani se destacó por siempre transmitir esa resiliencia que la Mm. destacaba, esas ganas de vivir que de repente a muchos, y me incluyo, nos faltan. Eh, y bueno, y ahí fuimos luchando, se transformaron nuestras vacaciones en idas a doctores, eh, y cada, no sé, pues, todas las semanas había que ir al doctor, hacerse ciertos PET, que no sé si la palabra PET la conoce mucha gente, pero es para Sí. revisar en qué estado está el cáncer. Y siempre con la esperanza de que se iba a ir, sobre todo porque ella transmitía eso, transmitía una fortaleza Sí, increíble. impresionante. Y como te decía, transmitía esas ganas de vivir que yo feliz, yo iba como su sombra para todos lados, porque una persona así tan potente da agrado de estar al lado. Y fuimos principalmente madurando. Y, Maduramos rápidamente, afrontar estas cosas te hace, te diría, ver la vida de una forma más clara, más limpia, sigue muy duro, pero fuimos, como te decía, ahí madurando y inspirándolo el uno al otro. ¿Y qué era la ruta saludable? ¿Qué es la ruta saludable? Porque todavía existe. O sea, la ruta saludable ya no existe, murió Pero con la ella. cuenta de Instagram, tú puedes ver la receta. Sí. Ella, bueno, al ser diagnosticada, los doctores le dijeron ciertas cosas. Lo primero, y que yo también lo fomento, es no fumar. El tabaco hace mierda a Es, todo el cuerpo. Y después va al lado de la alimentación. Y la alimentación, uno tiene el famoso este triángulo donde estas ciertas dosis no hay que limitar nada. Por ejemplo, la carne siempre tiene que estar, pero dosis más pequeñas. Después vienen los huevos, pollo, etcétera, con las ujú. verduras y frutas abajo, que es lo que deberíamos consumir constantemente. Pero en ese minuto, la alimentación saludable era mirado como algo cacho, latero, fome, y casi que feo y caro. ¿Ya? Y Claro. lo que hizo la Juani, una persona que no solía cocinar, no era una persona gourmet, no le gustaba estar dentro de la cocina, fue transformando eso de la mano de su intercambio en Barcelona, dado que estaba sola, fue incorporando estos hábitos de cocinar saludable y principalmente cómo mostraba los platos, nace la ruta saludable en el sentido de que lo saludable puede ser acogedor y lindo. Y ¿Ya? entretenido. Mm. Y entretenido, si es más que nada como uno se lo propone, porque no sé cómo si te pasa a ti, pero para mí cocinar lo más fome es lavar. Pero Sí, si claro. Pero si uno lo hace todo el proyecto completo, el producto completo, lo hace más entretenido con la instancia claramente de estar con alguien al lado, termina siendo súper atractivo y la presentación, cuando llegaban los amigos y veían estas presentaciones, después mis amigos sabían que si venían a mi casa, las presentaciones eran casi que de revista y eso también inculcó que la ruta saludable agarrara harto vuelo y por el lado también de, además de las comidas saludables, fomentar eso estaba ella. Ella Estaba era, ella era una cara visible, una cara muy potente de cómo afrontar las dificultades. sí, increíble. Sí, y uno tiene, bueno, tiene diferentes miradas porque, bueno, uno puede mirar como, oye, las facilidades por el lado económico, por el lado allá. Lo que yo como José Pedro fomento hoy día es hablar más de emociones, del impacto que uno tiene en ciertas cosas, más que dejando de lado porque situaciones todas tenemos distintas, pero cómo te impactan a ti, la idea es poder hablarlo y en ese sentido la Juani siempre se mostró muy potente en base a los resultados que tenían. Nosotros siempre éramos de hablarlo todo, de afrontarlo todo, nunca esconderse ante nada. Si el resultado era malo, había que llorar lo suficiente, lo que era necesario, pero también teníamos que saber pasar la página y seguir disfrutando la vida y, y yo, bueno, yo iba colgado atrás de ella y después me fui apurando y ajustándome a sus velocidades, a su cómo afrontaba la vida y después íbamos de la mano para todos lados de una forma muy potente y ejemplar.
¿Y cómo lograron cambiar el foco de esto que era una tragedia a vivir la vida con esa intensidad y esa alegría? ¿Cómo hicieron ese cambio de foco? Bueno, te diría que es como, para llevarle un ejemplo bien básico, puede ser burdo, es como ir al gimnasio. Al principio es una lata, pero uno cuando ya crea el hábito de afrontar la vida de una forma correcta, lo incorpora en tu mochila diaria. Es decir, a nosotros al principio nos costó, nosotros fuimos a doctores que nos hablaron así a rajatabla, tuvimos la suerte de poder viajar a hablar con doctores afuera. Y ahí los doctores son directos, te lo tiran clara, o sea, a ti y yo perfectamente te debería haber sacado el útero apenas tuviste el primer diagnóstico y de ahí también te dicen, oye, tú ya estás en otra etapa de tu vida, estás afrontando el tema salud en la sociedad o en el mundo donde nos movemos, hablo por mi cuenta, Ujú. eh, uno asume que va a estar bien siempre. O sea, y después con la vida uno te va a ir dando cuenta que en verdad no es así, que la salud hay que preocuparse, no hay que asumirla que va a estar correcta constantemente. Y con el paso de los años, hablando con doctores, nos fuimos dando cuenta que en verdad para afrontar algo así de fuerte, la actitud es todo. Y si la actitud uno la tiene fortalecida, como lo que te decía del gimnasio, es más llevadero, fácil no va a ser, porque afrontar una enfermedad así de potente y en mi caso ver a alguien deteriorarse año tras año, tan joven y siendo mi apuesta para el resto de mi vida, que yo quería que fuera la madre de mi hijo, la abuela de mis nietos y mi señora el resto de la vida, y ver a alguien yendo deteriorarse por todos los tratamientos, Sí, claro, claro. ahí va de la mano de la actitud. Por suerte ella tenía una actitud muy positiva, tiradora para adelante, yo también soy bien positivo y me gusta mirar hacia adelante con fe y esperanza. ¿Y cómo se sostenían en los momentos más complicados? ¿Quién te sostenía a ti? Porque tú la sostenías a ella. Ella, ella me sostenía a mí, éramos súper cómplices en esas cosas, muy abierto igual, eh, sin demeritar el mérito de la familia y el círculo cercano, las personas vitamina que les digo yo. Sí, También sí. estaba, yo tenía un grupo de amigos muy cercanos que era un llamado a teléfono, oye, necesito juntarnos, nos juntábamos y 10 minutos yo le vomitaba toda esta mierda interna que muchas veces me tenía que guardar con la Juani al frente. Y ahí tenía mis resguardos, que tenía mi familia, un par de amigos, y ahí uno libera. La clave es liberar, porque al principio mi cuerpo se empezó a expresar. Me salieron hernias cervicales, como que me empezaba a doler ciertas cosas, me enfermaba más fácil. Y de repente empecé a hablar más y esos dolores empezaron a irse, como que es clave. Bueno, y ahí siento, y en base de nuevo te digo, en base al círculo que yo me muevo, el hombre y también, bueno, después podemos entrar en detalle de eso, por eso yo decidí salir a contar mi historia y a fomentar el término de hablar de emociones, porque yo Mm. por lo menos todavía no conozco ningún hombre que hable de emociones, porque no está dentro de nuestro ADN versus que me ha pasado ahora últimamente, los últimos 3 4 años. Yo he querido mucho más a las mujeres, las admiro mucho más por esa capacidad de poder hablar las cosas versus el hombre no le gusta hablar muchas cosas, se trata de esconder, bueno, y ese es un proceso de trabajo constante que hay que estar haciendo. Como una formación que traen. Exacto, bueno, y ahí respondiendo a tu pregunta, nos apoyamos el uno a otro y además teníamos nuestras redes de apoyo cada uno por su lado, pero la clave era cuando yo sabía que la Juan estaba un poco más baja y sabía que habían temas que yo no podía ahondar porque ella sabía que me incomodaban, era agarrar el teléfono, llamar a su mamá o hermana o un par de amigas y ahí nos conocíamos y al fin y al cabo es eso, porque el proceso normal de un matrimonio es que al año, a los 2 años ya tenía un niño, un hijo y todo el Claro. foco está ahí, no está el foco en la pareja. Yo tuve por un lado, la suerte de estar 7 años con ella casado, de una constante vinculación y mantenerte entretenido con proyectos cuando el futuro es tan, como diríamos, borroso, es Incierto. agarrarte al de al lado y tirar para adelante, ¿no? Oye, ¿y cómo fue que ustedes hablaban de la muerte? ¿Tú eres un Sí, hombre de fe? o sea, yo tengo una educación bien valórica. Yo estuve en un colegio de Opus Dei.
creo, tengo fe, creo que alguien nos creó, pero te diría así, de manera fría, nunca nos apoyamos en eso. Nunca fue como apoyémonos en Dios o apoyémonos en algo, sino que apoyémonos entre nosotros. Teníamos la suerte que nuestro círculo es bien católico y nos reíamos entre nosotros dos diciendo, oye, ¿para qué vamos a rezar nosotros si teníamos millones de personas rezando? Ellos rezaban por ustedes. Ellos rezaban por nosotros, exactamente. ¿Y hablaban de la muerte? Hablamos de la ¿Enfrentaron ese muerte. tema? Sí, hablamos de la muerte. Te diría que no, no sé si tan profundamente, pero sí, en el caso de decirte que la Juani lo decía públicamente, que, que yo iba a encontrar a alguien muy rápido y eso le daba rabia, pero le daba tranquilidad que ella no iba a estar. O sea, igual sabíamos que la Juani iba a partir. Ya Eh, sabían el desenlace. Te diría que yo me di cuenta que ella iba a partir un año antes, como que ya, como que dije, cresta, la Juani no es para siempre. Y ahí fui integrándome más en su día a día. Yo salí de mi trabajo del día a día 8 meses, 7 meses antes de su partida. Y te diría que en marzo de ese año ya dije, este año no da más. Aquí ya la Juani no pasa de este año, ya era tema de verla físicamente. Lamentablemente por insuficiencias internas del cuerpo las personas se van poniendo amarillas y uno lo va notando. El hecho de que se tuvo que cortar el pelo porque ya no le quedaba, como que hay ciertos rasgos y también porque, como te decía, ella siempre afrontaba el día a día feliz. Yo te diría que es la persona con más ganas de vivir que he conocido en mi vida. Y como tenía esa actitud y afrontaba ahí, te diría que todo su círculo y mucho, muy, muy cercano, no asimilaban que la Juana se iba a morir. O sea, a mí me tocaba porque yo vivía con ella y Claro. estaba día a día. Pero también, yo hasta muy tarde te diría que tenía la fe que la Juani era para siempre, que le íbamos a ganar a esa mierda de enfermedad. Pero después ya cuando me dediqué 24/7 a ella, ahí ya era muy, muy claro. Háblame un poco de tu libro, Mm. La Bueno, salud y sí, y la antes de enfermedad. eso, bueno, cuando la Juani partió, en julio del 2024, estuve dándole vueltas porque en verdad la historia que construimos los dos, sobre todo por el lado de ella, era muy potente, muy linda. Y por otro lado, me dije, o sea, como nosotros lo afrontamos, el único que queda vivo para contarla soy yo. Y dije, es que voy a abrir mi Instagram, o sea, ya eran mis personas, eran mis amigos, teníamos, no sé, 300 400 seguidores. Y a la semana o al mes ya tenía como 12.000, o sea, empecé a hablar, como te decía, a hablar de emociones, a hablar de esta historia. No, que te Sí, fue como una bola de nieve. sí. Y era principalmente para escribir. La escritura, o sea, del colegio no era el hijo ejemplar, la verdad. Y me escondí en la escritura, te diría como 6 meses antes de que se fuera la Juana y yo escribía todos los días para botarlo todo. Y después lo traspasé al Instagram contando como las emociones que se viven con un duelo, las cuales son muy potentes y son fáciles de asimilar en la vida de cualquier persona. O sea, para mí el impacto psicológico de la muerte de mi señora puede ser para una persona que la echen de la pega o que Mm. se peleó con el hijo, como ese tipo de cosas. Y la idea era hablar de las emociones que son como los mandamientos, están escritos, no hay ninguna derivada sino que son emociones que todo el mundo vive en su día a día. Y al escribirlas me ayudó también a mí a ir liberando y encontré que después me hizo mucho sentido porque la Juani ocupaba harto Instagram porque había un mundo muy grande de apoyo. Hay mucha Sí. gente que está en las mismas que uno no tiene idea Mm. y me pasó en ese tiempo que encontré a millones de personas que están en las mismas, que no saben Mm. qué decir, que no saben cómo desahogarse y mira la cantidad de historias brígidas que me contaban, impresionante, que yo decía, mi historia no es nada, pero lo lindo es que se abrió una puerta, una ventana o lo que sea para salir a buscar a personas que hablen de sus emociones, que no las guardemos porque al guardarlas
en verdad uno va generando un peso en la mochila y en algún minuto uno se va a caer para atrás en vez de ir liberando todas esas cosas. Y al punto donde iba para responder tu pregunta, eh, yo dije como, en verdad, ¿cómo concentro todo esto en páginas? Y dije, ya, yo quiero escribir un libro. Me acuerdo que mi madre me había comentado hace mucho tiempo, años atrás, que ella es periodista, tenía ganas de escribir un libro hace mucho tiempo y me junté con ella, lo conversamos y empezamos a ahondar, a escribir, a escribir, a escribir. Yo te diría que en un caso, no sé, de 3 4 días, ella había escrito 100 páginas, vomitando yo emociones por todos lados. Pero después empezamos a indagar, yo personalmente empecé a indagar y dije, yo no, escritor no soy, no me interesa ser escritor, no quiero andar escribiendo si nunca he estudiado para ser escritor, pero sí sé hablar de emociones y todas las emociones que me han tocado vivir, me gusta vivirlas a concho, así que voy a escribir un ebook de emociones. Y fue todas las emociones desde que llegó la palabra cáncer a nuestras vidas hasta que la Juani se muere y pasa, te diría que un año de duelo. Y son puras emociones que si tú miras en el ebook, están ahí. Son como 5 emociones por 4 capítulos, son 20 emociones que uno las puede ver. La idea es tener un libro ahí en el velador y decirle, dice que reviso y esta emoción, cómo se puede canalizar, cómo se puede hablar y después uno lo deja tirado, pero es lo que te decía, el libro nace para fomentar, hablar de las emociones que nos van pasando y cómo llevarlas de la mejor forma, porque siempre hay que vivirlas, pero lo más importante es poder asimilar las cosas buenas, cosa que esa emoción no te tire para abajo, sino que uno sepa que ese bajón después viene una subida. Oye, José Pedro, ¿tú tienes tu libro ahí contigo, no? No, no, porque es un ebook, es todo online. Uno Ok. uno lo compra, te llega un link y eso lo Ah. descarga y tú no lo puedes llevar al computador, a un iPad o a un Kindle, ahí tú lo puedes manejar en tus distintas plataformas. De las emociones que tú hablas, ¿cuál es la más potente, la que puedes rescatar ahora para que escuche la gente que está sintonizando este programa de todo un poco? ¿Qué emoción es la más importante que tú quieres transmitir ahora? Que tú podrías transmitirnos ahora. Mira, para mí es que hay algo muy cierto que la gente dice que uno cuando joven no lo toma a pecho, que es la esperanza. La esperanza en verdad es lo último que se pierde. Eh, y es verdad que eso es como la virtud más grande que existe. Pero también uno puede entrar en detalles como una emoción como la culpa de... yo creo que este sábado yo, bueno, y ahí puedo entrar un poquito más en detalle a lo que estoy haciendo con mi Instagram, pero este sábado yo hablo de la culpa de preguntas que personas, mucha gente se hace. Yo me acuerdo al principio, uno se preguntaba todo el rato qué haría ella en estas circunstancias. Es como lo normal, como qué haría ella, pero después de un tiempo me empezó a pasar que esa pregunta era imposible responder. Ya había pasado un año, había pasado un año y medio, y ya las circunstancias habían cambiado eh, totalmente. Uno ya ha madurado, ha vivido otra experiencia, y esa pregunta termina siendo como una carga, porque es como preguntarte a ti sobre mi mamá si no la conocí. Es como ese tipo de cosas que eran preguntas que no llegaban a ningún lado y al punto donde voy es que el libro hace es darle un poco el vuelco a esa emoción en el sentido de yo la pregunta que me hago ahora en vez de qué haría ella, digo cómo me gustaría a mí ver a esa persona en esa instancia. Si fuera yo el que hubiera partido, en este caso yo soy la Juani, Ah, y veo a la Juani en la tierra y digo, ¿cómo me gustaría verla? Y ahí digo, a mí, yo tengo a la Juani aquí al lado, me gustaría, ella probablemente me empujaría o yo la empujaría a vivir. Si te falta reinventarte, reinvéntate, pero disfruta la vida, en vez de hacerte esas preguntas sin respuesta. ¿y cuál fue al final? ¿Por qué crees tú que te tocó vivir todo esto? Mira, es ¿Cómo era una, la persona que era antes de esto y la persona que eres ahora? ¿En qué te transformaste? bueno, yo me considero, sigo siendo un simple humano, pero veo grandes cambios. Yo hace, no sé, te diría hace 10 15 años era otra persona a lo que soy hoy día valoro el día a día, valoro cada conversa, valoro cada distancia con las personas,
Antes te diría, me consideraba un poco mucho más egoísta, pensaba en mí todo el tiempo, en mi bienestar, en mis siguientes pasos. Hoy día soy muy familiar, muy preocupado de mis cercanos, me interesa el bienestar de todos ellos, de que vayan creciendo. Me involucro mucho en sus situaciones como emocionales. También yo soy una persona que me gusta reírme y hablar cabeza de pescado constantemente, porque hablar serio todo el rato igual termina siendo para mí fome, pero por eso, como que tengo Sí, ese tiene sentido el cambio, humor. exacto, ese cambio te diría que versus cómo era la persona, el O sea que José al Pedro final hace un como tiempo. que te das cuenta que todo esto es demasiado frágil y el futuro es demasiado incierto. Oye, tengo que ir a buscar el cargador, un segundo, dame 30 segunditos, por favor. Dale, dale. Estamos conversando con José Pedro Arinat. Él tiene 37 años y era el marido de la Juani, de Juanita Lira, que falleció hace ya casi 2 años atrás, producto de un cáncer. Y la Juanita se hizo súper famosa en redes sociales porque ella tenía una cuenta que se llama, que todavía la pueden ver en Instagram, La Ruta Saludable, y era una mujer muy inspiradora. Era una mujer que a pesar de estarlo pasando pésimo y estar en sus peores momentos, siempre te inspiraba, te daba fuerza y te hacía ver que en el fondo hay que disfrutar cada segundo. A mí me pasó, como yo te contaba, algo muy parecido. Partió mi mejor amiga y también aprendí que cada segundo es un regalo y hay que disfrutarlo. A mí también me operaron hace 5 años atrás, pasé por una experiencia bastante traumática y, y sí, la verdad es que uno ve las cosas de otra manera. Yo también, porque tú los viajes, me encanta viajar y yo digo, no, o sea, no voy a dejar, voy a aprovechar cada instancia de mi vida por las cosas que me han pasado y lo que le pasó a mi mejor amiga. Me imagino que tú igual. O sea, es el punto que hablábamos inicialmente, o sea, esas ganas de vivir el día a día, de disfrutar, porque uno se lo olvida. A mí me pasa de repente que entré en un loop normal del día a día y de repente me tengo que desconectar un rato. Me gusta mucho darme tiempo para mí, para pensar en esas cosas, decir, oye, te estáis desconcentrando de lo más importante, que es gozar, disfrutar y más que nada, como mucha gente ha dicho, o sea, el presente es un regalo, tal cual dice la palabra. Y disfrutar eso, porque pensar en el futuro, o sea, está bien, hay que generar proyectos y mirar para adelante, pero en verdad el futuro es muy incierto. Muy incierto. Es que es muy incierto, es realmente. Oye, y tú, con respecto a esa conversación que tuviste con la Juani de que rehacieras tu vida y ella le da rabia, pero estaba feliz, ¿y qué pasó con eso? Bueno, hoy día estoy emparejado. Yo conocí a una persona, cosas de la vida, o sea, cuando uno menos lo busca, más lo encuentra. Y hoy día ya llevamos desde enero que estoy pololeando. Es algo totalmente nuevo, es como raro porque en verdad son emociones que vuelven como a renacer, que uno pensaba que se había muerto. Y lo más importante que es el mayor desafío para personas que han quedado viudas, y es lo que más me cuesta a mí, es volver a entregarse al amor, porque mentalmente, para mí, entregarme al amor lo asocio a muerte, porque la única vez que me entregué al 1000%, la persona que me entregué se murió. Y ahí esa es como la traba que tengo hoy día mental, que tengo que estar trabajando constantemente. Pero sí, efectivamente estoy con una persona muy especial, me aporta en mi día a día, pero también me desafía por otros lados que son inesperados, pero bueno, es parte de una relación. Claro. ¿Y cómo es tu relación hoy en día con la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? No, ¿Sientes miedo? nada, nada, absolutamente nada, nada. Al principio, y siendo full transparente, lo único que quería era morirme, porque decía como,
como que no se escuche tan duro, tan frío, pero era como la persona con quien yo quería estar el resto de mi vida, entendiendo que no tengo hijos. Ya se fue, digo, prefiero estar en el otro lado, en la otra dimensión o donde sea con esa persona. Después uno aterriza y dice, oye, tengo familia, tengo amigos, quiero seguir gozando acá y por algo sigo acá. Por algo, claro. Pero el miedo a la muerte no, eso yo no tengo nada de miedo a la muerte, lo perdí hace un harto tiempo. Y eso. ¿Cómo fue ese primer día, esa primera noche cuando llegaste, tuviste que enfrentar la soledad de estar sin la Juan y cómo se enfrenta eso cuando te metes a la cama, te acuestas y la casa y estás solo? Mira, muy buena tu pregunta. Así como de más grande, de más amplio a más nicho. Nadie te prepara para esas cosas. O sea, yo me acuerdo mucha gente me decía como que ya, pero tú te preparaste para la muerte. No, yo tuve la suerte de hablar todo con ella antes de que se muriera, versus un accidente, por darte un ejemplo. Sí, claro. Pero lo que viene después es una locura, es una cuestión que nadie está preparado. O sea, de pasar de la presencia física a una presencia como más espiritual, de tener cada espacio al lado de la cama asignado para esa persona y que nunca más va a estar, despertarte en la mitad de la noche y no sentir el calor de esa persona al lado o tener una duda y no poder consultársela. Eso, la verdad es que no se aprende hasta que se vive. Y yo te diría que yo no me sentiría capaz de aconsejar a las personas porque es algo tan único, porque va a depender totalmente de cómo uno está emocionalmente, físicamente, psicológicamente, pero de la base que es duro, es durísimo. Durísimo, durísimo. Miras para el lado y ya no hay nadie. ¿Cuánto tiempo fue? ¿A los cuántos meses ya lograste salir un poco de ahí y tener esperanza de nuevo? Mira, yo me considero una persona súper terca y práctica, en el sentido de que me pongo como metas y las voy cumpliendo y voy pasando páginas. Y en ese sentido yo estudié mucho de la muerte apenas se murió la Juani para saber si ella estaba mejor donde está o estaba acá. Y al poco tiempo entendí, con lectura y ver todo tipo de cosas, que la Juani ahora estaba mucho mejor. Y ese fue como un check mental, hacia la página. Después, por otro lado, fui a México a vivir toda la experiencia del Día de los Muertos. No sé si viste la película Coco. Ya, qué bueno. Sí. La película Coco es un peliculón, que es una película en monitos, pero el mensaje principal es súper potente y es vivir un día al año, vivir y acordarse de los muertos. Que eso es fundamental, y ahí yo dije ya, voy a ir incorporando esta cultura. El muerto es parte de, y la persona en verdad muere cuando uno se olvida de ella. Y ahí en ese sentido, bueno, yo creé mi altar, lo tengo ahí y lamentablemente he ido incorporando gente, pero me acuerdo, paso por aquí, me acuerdo constantemente de ellos, los hablo, les voy contando cosas en voz alta, y en ese sentido también, siguiente página la paso, y ahí he ido avanzando constantemente con todas esas cosas para poder estar tranquilo mentalmente de que la vida continúa y hay que seguir gozándola y no quedar como con nudos atrás, o lo que te decía al principio, esas conversaciones pendientes o esa pregunta del qué haría, toda esa cosa, ir pasándola y seguir avanzando. ¿Tú haces terapia? ¿Te hiciste terapia? Bueno, como te decía, me considero una persona bien terca y no, fui un par de sesiones. ¿Te terapeas solo tú? Sí, o sea, fui un par de sesiones y lo que me pasaba es que me validaban lo que estaba haciendo. Y era como... ¿No te sirvió? Estoy bien, yo soy totalmente pro a todas esas cosas, las fomento, las cultivo, las comento, pero yo personalmente no las... He tenido como, no la palabra malas experiencias, pero no he tenido las experiencias correctas como para mantenerme ahí. Ya, es que tú eres muy fuerte, entonces tú te autoterapeas y sales adelante súper bien. Oye, José Pedro, ha sido increíble hablar contigo. Antes de despedirte, dinos tus redes sociales, dónde conseguir tu libro para que la gente que nos está escuchando, porque
te aseguro que hay mucha gente que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo, y le va a servir mucho lo que tú has escrito, lo que tú hablas. Entonces, danos tus redes sociales y cómo conseguir el libro que escribiste con todas tus experiencias y estas emociones para toda la gente, porque a mí me parece maravilloso que a través de esta horrible situación que te ocurrió vivir, que te tocó vivir, pudiste rescatar lo mejor y ayudar a otras personas. Eso es lo más importante, poder ayudar. Gracias. Mira, el foco de mi Instagram, que es JPAninat, más que nada mi nombre, nace como una ayuda para mí y termina hoy en día ya siendo una búsqueda de apoyo a gente que lo está pasando mal o gente que podría llegar a pasarlo mal. El foco principal es hablar de las emociones, hablar de lo que nos pasa, en el sentido de hablarlo, no juzgar a nadie porque algo está viviendo o cómo lo afrontó. Y por otro lado, bueno, mi libro está en el mismo, la biografía de Instagram aparece un link, que es como La Ruta Saludable, tanto, está colgado ahí de la página ahí de la Juani, donde hace un link y te llega ahí, como te decía anteriormente, un link para descargarlo. Pero lo que les mencionaba anteriormente, lo que yo busco y también me llena mucho a mí es poder ayudar a gente que no se atreve a hablar de las cosas, que lo está pasando mal, porque esta invitación debería gritarse en todos lados, más que enfocarse en cosas banales o materiales, es poder hablar de uno mismo, hablar de las emociones que nos van pasando, porque si uno va hablando las cosas, siento que uno va superando las cosas mucho más rápido. Va sanando. Y exacto, esa es la palabra, va sanando. ¿Cómo se llama tu libro para que la gente sepa? En salud y enfermedad, que es las palabras mágicas que uno dice al casarse. La verdad que a mí me tocó el lado de la enfermedad, pero el resto de los lados suele ser más en salud. Bueno, cada persona tiene su historia. Exacto. Oye, José Pedro, muchas gracias de haber aceptado esta invitación para estar en De Todo Un Poco por Radio Metropolitan, y estás totalmente invitado a Concepción. ¿Das charlas? ¿Has pensado en dar charlas motivacionales? Me han invitado un par, he ido a contar full relacionado en temas de cáncer de mama, he participado en algunas, pero así como charlas no, me han comentado, me han dicho Ya, que debería ya te veo, te veo en una charla. Te lo juro. Pero agradecerte, Constanza, por el espacio y el interés, porque la verdad es que lo que me pasa aquí cuando se fomenta esto de hablar de emociones, la gente es mucho más contenta. Sí, y también es bueno integrar la muerte a la vida, porque es parte de, y en esta cultura occidental donde vivimos, es como que la tapan, como que no existe. La verdad que sí existe, sí está ahí, y tenemos que aprender a hablar de eso. No, y aparte que es lo único cierto en la vida. Es lo único cierto. Yo a mis niños les hablo de la muerte también, porque me ha tocado tan cercana. También falleció mi ex marido, no estábamos casados en ese minuto, nos habíamos separado, pero fue tremendo. Entonces me ha tocado vivirla muy de cerca. Así es que está ahí y hay que integrarla al día a día. Exacto. Oye, José Pedro, muchas gracias. Éxito en todos tus planes, en todos tus proyectos, y nos seguimos viendo en redes sociales. Eso, un gran abrazo. Chao, chao, gracias. Chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Metropolitan FM presentó De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz.